Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un gusto estar otra ocasión con ustedes. Y les pido que por favor abran sus Biblias en Salmo 147. Salmo 147, y el título de este sermón es 3 razones para alabar a Dios. 3 razones para alabar a Dios. Ustedes recordarán que el mes pasado que estuve con ustedes vimos el Salmo 146 y esto es donde comienza esta colección de los salmos de alabanza finales del Salterio, desde el Salmo 146 hasta el 150, una colección de salmos porque todos comienzan con aleluya y terminan con aleluya. El Salmo 147, pues así está, alabar a Jehová, aleluya es lo que significa. Y si usted se fija al final, pues termina con eso. Así que leamos esta porción juntos, Salmo 147. Alabar a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, porque nos has dado tu palabra por la cual podemos conocerte a ti. Y aquí, oh Señor, estamos todos en humildad pidiéndote que por favor seamos exhortados con lo que tu palabra dice aquí. Estas 3 razones para adorarte. Y, para amados, todos estamos en necesidad de que tú llenes nuestra boca de alabanza. De que nos sacudas de estar mirando la circunstancia y solamente lo que está enfrente de nosotros. Y, Señor, que no nos permite poder mirar más allá, mirar cuáles son tus planes y las grandes razones que hay para estar gozoso en ti, para estar esperanzado en ti, para cantarte salmos, para levantar a ti todo lo que tú te mereces de nosotros, Dios. Así yo te ruego, Dios, que por favor nos llenes de alabanza, que quites de nosotros la indiferencia, la amargura, el dolor, la queja, y que llenes nuestra vida, nuestra boca de gozo, de alabanza, de gratitud, mirándote a ti, quién eres tú, Dios, Dios grande, y de que por medio de Cristo hemos tenido una entrada, una buena comunión contigo. Ya no somos lejanos ni extranjeros, sino que ahora tenemos una relación con la persona más infinitamente grande, poderosa, bondadosa que hay en el universo. Tenemos un gran privilegio, así te rogamos, Dios, que podamos vivir en ese gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, este sermón, el título es 3 razones para alabar a Dios. Y claro está que, como había mencionado, estos salmos de alabanza no tienen un
un contexto histórico, más allá de decirnos aleluya. No nos dice este salmo se escribió en tal o cual momento o con tal o cual propósito. Sin embargo, sí hay un contexto teológico que este salmo tiene. Y yo quiero que podamos ir a Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 10. Hay un contexto teológico, así que por favor mantenga su dedito ahí cerca para que pueda regresar rápidamente al salmo. Y claro está, este contexto teológico nos ayuda grandemente a poder entender de qué es lo que el salmista está hablando al final del día. Porque cuando vemos los salmos, no sé ustedes, pero yo que tengo un background de iglesia carismática, vemos muchas veces los salmos como que el salmista a veces está hablando cosas muy poéticas que no se entienden y que pueden significar cualquier cosa. O a veces hay personas que piensan que el salmista es bipolar, de que comienza un salmo contento, termina triste, o que lo comienza triste y termina contento, o cosas así en particular. Pero la realidad es que los salmistas están hablando, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos están escribiendo para que nosotros podamos entender, y ellos son teólogos y están escribiendo teología. Así que muchas veces cuando vemos los salmos, tenemos que preguntarnos qué de lo que se había dicho antes de la Escritura, este salmo está hablando. Claramente esto es lo que pasa en Salmo 147. Veamos versículo 1 de Deuteronomio 30. Fíjese, si usted leyó bien el Salmo, va a haber muchas conexiones teológicas entre este capítulo y lo que vimos en Salmos. Comienza diciendo, esto es Moisés, para ponerlo en contexto. Moisés está hablando a los israelitas que están a punto de cruzar la tierra prometida. Y de estar advirtiendo, de estar repitiendo la ley, y de estar diciendo que en un momento dado, cuando ellos lleguen a la tierra prometida, el Señor los va a establecer, los va a prosperar, pero que ellos, estando en la tierra prometida, iban a pecar contra Dios. Y le está diciendo, ustedes van a pecar contra Dios, van a violar el pacto, y ¿saben lo que Dios va a hacer en consecuencia? Los va a expulsar, los va a estar enviando al exilio. Pero estando allá en el exilio, eventualmente el Señor va a tratar con sus corazones y los va a traer de vuelta a la tierra. Y los va a plantar en la tierra, pero los va a plantar para siempre. Veamos lo que dice el capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Verso 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy claramente Moisés está diciendo, cuando ustedes estén allá en el exilio, Dios se va a acordar de ustedes y los va a traer de vuelta. Pero los va a traer de vuelta y los va a prosperar.
Este es el marco teológico del Salmo 147. Porque Salmo 147 es un cántico de alabanza al Señor, pero de mucha expectativa. Porque el salmista está pensando, precisamente, nos lleva por momento hacia el futuro, como si estuviéramos allí en ese momento en el que el Señor estaría cumpliendo estas promesas. Él quiere llenarte a ti de expectativa de Dios va a ser fiel y Él va a llevar a cabo lo que prometió. Por lo tanto, te está dando estas 3 razones poderosas para que tú hoy alabes a Dios. Imagínate como si estuvieras tú participando en la celebración de una persona que tú quieres mucho y estás, digamos, vas a hacer un cumpleaños, digamos, a tu abuela o a alguna persona que tú aprecias mucho. Digamos, al pastor aquí en la iglesia y preparamos toda la iglesia un cántico. Y estamos meses aprendiéndonos ese cántico. Pero estamos cantando algo en preparación de algo que todavía no ha pasado. Todavía no ha llegado a la celebración. Algo así es lo que vemos en Salmo 147. Pero además de que ya vimos este marco teológico del Salmo, también tenemos que considerar otra cosa, porque podemos entender los salmos cuando entendemos la estructura de los salmos. Este salmo se divide en 3 estrofas, 3 puntos, básicamente 3 razones. Si usted se fija del versículo 1 al versículo 6, esa es la primera parte. Después del versículo 7 al versículo 11, la segunda, versículo 12 al versículo 20. Cada una de esos tres párrafos tienen básicamente los mismos elementos. Todos ellos comienzan con un llamado a la alabanza. Por ejemplo, el versículo 1, alabar a Jehová, etcétera, etcétera. Versículo 2, cantar a Jehová, etcétera, etcétera. Versículo 3 y versículo 12, igual. Luego vemos que al final de cada uno de esos párrafos termina con un proverbio, termina con una comparación. Ustedes ven versículo 6, Jehová exalta a los humildes, humilla a los impíos. Versículo 10 y 11, vemos el segundo comparando la fuerza del caballo, la fuerza del hombre, con los que temen y esperan en el Señor. Y luego el versículo 19 y el 20, comparando que el Señor escogió a la nación de Israel y les reveló a ellos sus palabras, pero a las naciones demás no. Vemos que hay una misma estructura de los 3. Otra cosa que vemos en cada uno de los 3 párrafos es que cada uno de ellos habla de Dios obrando en la creación. Dios obrando en la creación. Y nosotros vemos en cada uno, en todo el Salmo, la idea de Dios obrando en su pueblo, pero nos ilustra la forma en la que Dios está obrando en su pueblo, es la forma en la que Dios obra en la creación. Así que ya viendo este marco, esta vista desde arriba, desde un avión, se nos va a hacer mucho más fácil entender entonces el Salmo porque hemos ya descubierto cuál es la estructura del mismo. Se nos están dando 3 razones para alabar a Dios. La primera razón es, alaba a Dios porque Él restaura a su pueblo. Alaba a Dios porque Dios restaura a su pueblo. La segunda es, alaba a Dios porque Dios sustenta a su pueblo. Alaba a Dios porque Dios sustenta a su pueblo. Y la tercera es, alaba a Dios porque Dios bendice a su pueblo. Vemos esas 3 ideas, estas 3 cosas grandes por las cuales nosotros debemos siempre alabar a Dios. Porque Él restaura, Él sustenta y Él bendice. Cada una de estas cosas mirando a lo que Dios ya había dicho por medio de Moisés. Y nos debe de nosotros llenar de grande expectativa. Hermanos, si miramos la primera sección de que Dios restaura a su pueblo, claro está, comienza con ese llamado, como les dije, ese llamado a la alabanza. Aleluya, alabar a Jehová. Porque es bueno cantar salmos a Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Nos llama a adorar a Dios. Y nos dice que le cantemos a Él, que le alabemos a Él. Pero aquí en la Reina Valera se traduce como porque es bueno. Pero más bien la idea es de que ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Surely, como se diría en inglés, indeed. Desde luego, sí, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios.
porque suave o adecuada es la alabanza y hermosa. Y vemos esta idea de que no solamente es hermoso cantarle a Dios, es apropiado cantarle a Dios y darle gloria, alabanza a Él. Y es lindo, pero también está el asunto de que el que participa adorando a Dios se deleita en eso. Vemos ese cruce de que no solamente es hermoso adorar a Dios, pero también nos podemos deleitar y encontrar hermosura en el mismo hecho de hacerlo, porque vemos cuán propio es cantarle a Él. Y luego en versículo 2 nos dice que Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Muchos comentaristas piensan que este salmo se escribió durante el periodo de Nehemías y Esdras. Ustedes recordarán que Esdras y Nehemías participaron en la reconstrucción de Jerusalén. Cuando ya pasó el tiempo, los 70 años conforme a la palabra de Dios dada por medio del profeta Jeremías, de que el pueblo estaría en exilio 70 años en Babilonia. Llegó el tiempo en donde Dios mandó y el pueblo de Israel regresó a la tierra. Y reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros. Y si ustedes no saben cuál es esa historia, pues les invito a que lea Nehemías y Esdras. Muy interesante la historia. Pero hay comentaristas que piensan de que este salmo se escribió durante ese tiempo. Porque claro está diciendo Jehová edifica a Jerusalén. Y están diciendo pues los desterrados están regresando. Y en cierta manera hay cierto sentido. Sin embargo, yo creo que el salmista no está hablando mucho más allá de que este salmo se escribió solamente para ese tiempo. ¿Por qué? Porque el salmista pudo haber dicho, Jehová ha edificado a Jerusalén. Porque se terminó de reconstruir Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Pero la realidad es que está hablando de algo constante, o es más, algo que va a estar sucediendo. Por ejemplo, hermanos, si nosotros vamos rápidamente a Salmo 102. Aquí en Salmo 102 hay un lamento, y es bien interesante que este salmista que está sufriendo, está cantando este lamento, está mirando hacia el futuro, en el tiempo en el que Dios va a estar trayendo esta restauración, y está encontrando consuelo y orando, diciendo, Señor, yo quiero que tú me restaures porque yo quiero ser parte de esto que tú vas a estar haciendo. Si miras en el versículo 12 al 22, esta misma idea de la reconstrucción, de la edificación de Jerusalén, se expande aquí. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación, tú levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Entonces, si vamos a tomar una parte, tenemos que tomar todo. En esencia, sí hubo una reconstrucción durante el tiempo de Nehemías y Esdras, pero no era la plenitud de la promesa que Dios había dicho. Nos faltaría tiempo para mirar, por ejemplo, Isaías 11 del 1 al 12, Isaías 56, 8, que también nos habla de que el Mesías sería el instrumento por el cual esta edificación se llevaría a cabo. Y también Isaías 56, 8 nos dice que Jehová mismo haría que los cautivos regresarían a Jerusalén. Y ustedes recordarán también a Ageo cuando el pueblo acababa de reconstruir el templo. ¿Qué Ageo le dijo a ellos? Ustedes ven esta casa que está reconstruida
y que es muy pequeña e insignificante conforme al templo de Salomón. Pero ¿qué les dice? Que el postrer estado de la casa será peor que el primero. Él les dice lo contrario, les dice, el postrer estado de esta casa, de este templo, será mejor que el primero. Por lo tanto, hermanos, este Salmo 147 mira hacia el futuro. Si regresamos allí, versículo 3, nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto es lo mismo que habla Isaías 61 del 1 al 4. Ustedes recordarán que Jesucristo mismo cita este pasaje en Lucas 4 al 8. Cuando Jesús se siente en la sinagoga y les dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Y está citando esta misma idea de que Dios va a traer a los cautivos, a los quebrantados de corazón, los va a estar sanando. Por lo tanto, el salmista está mirando hacia el futuro, mirando hacia la obra que Dios va a estar haciendo, restaurando a su pueblo. No a través de un hombre como Nehemías, sino lo que Dios va a estar haciendo a través de un Dios hombre, el Mesías. Dios va a restaurar a su pueblo. Y si hasta el momento alguien se pregunta, pero es que el pueblo de Israel hoy está dispersado entre todas las naciones. Hoy es bien poquito, bien pequeño, conforme a lo que Dios había hablado. Y yo creo que el salmista nos dice, no te preocupes. Si no sabes cómo Dios va a llevar a cabo esta restauración, levanta tu mirada, mira las estrellas. Aquí está cuando nos dice, Dios, Él cuenta el número de las estrellas y conoce a todas ellas, llama por sus nombres. ¿Tú te has preguntado cuántas estrellas hay en el cielo? Para decirte, por ejemplo, en la Vía Láctea, nada más hay alrededor de 200 billones de estrellas. Eso, o sea, para ponerte en perspectiva, 200 billones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Déjame ponerte en perspectiva con cuál es la deuda de los Estados Unidos actualmente. La deuda de los Estados Unidos nada más es 36 trillones. Por lo tanto, Estados Unidos debe más dólares que estrellas hay en la galaxia. O sea, 1 trillón son 1000 billones. 1 billón son 1000 millones. Es mucho. Pero se estiman, los astrólogos, se estiman que en el universo solamente deben haber alrededor de 200 billón trillón. O sea, 200, esto ni cabe, yo creo que porque no lo pone mejor como que infinito, un número infinito no se puede contar, no cabe en nuestra cabeza. ¿Cuántas estrellas hay? Pero el punto es que el salmista nos dice que a cada una de ellas Dios las conoce. Cada día los astrólogos descubren más estrellas, pero Dios conoce a cada una de esas estrellas y las conoce por su nombre. Y entonces, si el número de las estrellas es infinito, ¿cuánto más es que las conoce? No puede Él llevar a cabo sus propósitos. No sabe Él cuáles son aquellos que Él destinó para salvación. No sabe Él dónde está su pueblo. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que nos dice luego el salmista, versículo 5, grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mucho más infinito que la cantidad de estrellas. Y esto nos debe dar plena certidumbre, plena confianza de que Dios no solamente ya ha dicho que Él va a restaurar a su pueblo, pero también de que Él tiene la capacidad de hacerlo. Como había dicho la semana pasada, no se confundan. Cuando estamos hablando sobre el plan de Dios para con Israel, nada tiene que ver con Hamás, nada tiene que ver con Netanyahu, nada tiene que ver con Donald Trump. No, esto estamos hablando de asuntos escatológicos. Dios va a llevar a cabo su plan con su pueblo. Entonces, hermanos, versículo 6, el salmista aquí nos da ahora un proverbio. Y este proverbio es súper pertinente.
tirando versículos randoms aquí. Él nos dice que Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos a la tierra. Y si podemos hacer una comparación, vemos aquí que está Dios haciendo algo, exalta a unos, humilla a otros. Y hay unos sujetos, receptores de la acción que son los humildes y los impíos. Y podemos ver que los humildes se refieren a los piadosos y los impíos se refieren a los orgullosos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la restauración de Dios? Bueno, hermanos, ¿quiénes son los que son restaurados? Son todos. El salmista nos está diciendo que no. Dios no va a permitir que los impíos continúen en la tierra reinando, sino que los impíos serán derribados y los piadosos serán exaltados, serán glorificados, serán restaurados y como dice también la palabra, ellos habitarán la tierra. Este salmo te llama a ti a que tú alabes a Dios porque solamente Dios restaura, tiene el poder para restaurar a su pueblo, como nos lo está diciendo aquí. Vayamos un momento a Isaías 57. Isaías 57, 15 al 21. Isaías 57, de 15 al 21. Así nos dice la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y herí, escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mientras que los impíos serán en eterna destrucción, los piadosos, aquellos que se han reconciliado con Dios, heredarán la tierra, vivirán para siempre, tendrán vida eterna, recibirán y entrarán en el gozo del Señor. Y mientras tanto, hoy estamos esperando que el Señor lleve a cabo su plan, tanto con nosotros como también con Israel. Hermanos, esta parte hasta el momento me llama la atención porque pienso en que Dios conoce de esa misma forma a aquellos que Él ha destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene poder para traerlos a la salvación como Él lo ha determinado. De la misma forma en la que Dios traerá a Israel y les circuncidará el corazón. De esa misma forma Dios está llamando hoy a gente que está aquí, lo está llamando a salvación. ¿Eres tú el que todavía no te has reconciliado con Dios? Y Dios te está llamando hoy a ti a salvación. Mientras ves esta imagen de un Dios grandioso, infinito, un Dios que justifica al santo, que condena al impío. Este Dios te está a ti llamando a salvación. Y hoy es el día para que tú corras y te reconcilies con Él. Porque Él está dispuesto a restaurarte, a que pases de enemistad a amistad. De ser bajo condenación, ahora estar en buena comunión con Dios. Todo por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para llevar tu pecado. Y lo único que tienes que hacer es hoy creer y arrepentirte de tus pecados y reconciliarte con este Dios restaurador. Y hermanos, nuestra segunda razón para que alabemos a Dios, nos continúa diciendo el Salmo en el versículo 7. Y es que Dios sustenta a su pueblo.
Pero ahí yo te quiero preguntar algo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preguntaste qué es lo que hoy estarán comiendo las bestias del campo? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ay, ese cuervo, ¿qué tendrá hoy de bendito? ¿Tendrá algo que comer hoy, pobrecita? Yo creo que nadie se ha preguntado eso alguna vez. Pero ¿sabes quién sí se pregunta eso? ¿Quién sí está pendiente de eso? Dios. Eso es lo que nos dice este salmo. Dios sustenta a su pueblo, Dios sustenta a la creación. Dios no solamente sustenta la creación, pero lo hace a través de su poder providente. Dios es inmanente, pegado a la creación. Él controla todas las cosas. Él designa y diseña estas segundas causas por las cuales lleva a cabo sus propósitos. Pero comienza en el versículo 7 diciéndonos, cantar a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Otra forma de traducir esta primera parte de la frase cuando dice cantar, porque aquí las dos palabras cantar que se traducen en Reina Valera son palabras diferentes, pero la primera tiene más la idea de responder cantando con cántico de alabanza, responder con acciones de gracia. Al mirar todo lo que Dios ha hecho, debemos nosotros responder a Dios cantando y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. En otras palabras, buscar expresar a través de todos los medios posibles gratitud y alabanza a Dios. Por lo tanto, hermano, cuando pensamos en la adoración, nosotros debemos pensar que la adoración nunca, cuando nosotros nos paramos aquí y dirigimos al pueblo en cántico, o cuando tú estás en de intimidad con Dios y en tu corazón alabando al Señor, tu adoración nunca es iniciativa, siempre es reactiva. De la misma forma en la que si alguien está viendo un juego de fútbol y el equipo tuyo echa un gol o lo que sea, tú respondes. ¿Cómo tú respondes? Pega un grito. Nadie grita sin que el equipo haya hecho algo. Siempre es en reacción. Por lo tanto, lo mismo sucede con la adoración a Dios. Siempre es en reacción a lo que Él ha hecho, en lo que Él es, lo que nos ha revelado a nosotros. Siempre lo es. Por lo tanto, lo que se promueve en los movimientos carismáticos, de que utilizamos la adoración para provocar algo en Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios conteste tal petición, eso no es bíblico, eso no sirve. ¿Por qué? Porque nuestra oración siempre va a ser reactiva, nunca va a ser de iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa y ya lo hizo de hecho cuando se reveló a nosotros. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que el salmista nos llena este pasaje de teología. Regresamos allí en el versículo 8. Aquí nos dice que Dios es quien cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Hay algunas personas que piensan que Dios es como un laundromat, como una lavandería. No sé si alguno de ustedes ha ido a alguna lavandería aquí, yo he ido algunas veces. Cuando tú vas allí, pues ves muchas máquinas, ves allí unas tragamoneras, ves unas máquinas que te cambian el dinero. Y ves quizás algunas máquinas de dulcecitos para que la gente se entretenga ahí mientras están allí lavando ropa. Pero llega siempre un momento dado en que tú estás echando las 500 pesetas que hay que echar, porque hay lugares que son $7 para echar una tanda de ropa y tienes que, muchas coras o pesetas, como le llamen. Pero pasa siempre que de momento se atasca la máquina y echaste tu dinero allí y necesitas ahí que te devuelvan porque, ¿qué pasó con mi dinero? Y cuando vas al counter, allí, ¿quién está allí? Si somos honestos, nadie. El sitio está abierto, las máquinas están encendidas, el lugar está disponible, pero nunca hay nadie para que te atienda.
Nadie, nunca. Entonces, la gente piensa que Dios es así. Él creó el mundo y lo echó a correr ahí. La gente entra y si hay un problema, sorry, nadie está disponible. Hay personas que piensan, por ejemplo, pues que Dios creó el universo y que simplemente lo echó a correr. Y luego se fue de vacaciones eternas. Y piensan que los sucesos desgraciados o las bendiciones son simplemente casualidad. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios que nos presenta el salmista, un Dios inmanente. Dios que está íntimamente presente en cada detalle de la creación, pero diferente y distinguido, separado de la creación. Dios no es la creación, como por ejemplo lo que nos presentan, si usted ha visto la película de Avatar. Ahí se presenta la creación como si fuera la misma creación Dios. Pero eso no es lo que la Biblia tampoco nos presenta. Dios es distinto a la creación, pero Dios no está apartado de la creación, sino que la controla, está pegado a ella. Hace que todas las cosas sucedan desde lo grande hasta lo pequeño. Y esto es lo que vemos aquí fácilmente. Vemos que Dios, primero, Él cubre los cielos de nubes y hace eso, ¿con qué propósito? Con el propósito de que los cuervos y las bestias, los animales más insignificantes, tengan de qué comer. Esto es tremendo. Mira cómo Dios sustenta su creación. O sea, un Dios responsable. Un Dios que realmente le importa su creación. Hay personas que quizás están aquí que siempre van a las tiendas, se traen una matita, se la ponen en la casa allí en el balcón y pasan 2 semanas y la matita, se me olvidó y se le olvidó echarle agua. Pero Dios no es así. Dios cuida de la creación. Es más, mira, en esa misma página, probablemente, no sé cuál es tu Biblia, pero Salmo 145, versículo 15, nos dice esto bien hermoso. Salmo 145, 15, 16. Los ojos de todos, de toda la creación, esperan en ti. Tú les das comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Todos dependen de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito a Dios. No hay nadie que pueda decir, yo comí y Dios no me ayudó. No hay nadie que pueda decir, yo fui a trabajar, hice dinero, compré comida y no necesité a Dios. Hermano, tú le debes a Dios aún cada bocanada de aire que tú respiras. No viene de ti. Recuerda lo que el mismo rey David dijo a Dios cuando ofreció ofrenda para el templo. Dijo, Señor, de lo que tú nos diste, de eso que nosotros te damos. Lo mismo sucede cuando aquí en Berea se recogen ofrendas. No pienses de que tú le estás haciendo un favor a Dios. De lo que Dios te dio a ti, de eso es de lo que tú le ofrendas a Dios. Por lo tanto, somos deudores. Dependemos de Él. Cada ser viviente depende de Dios. Y cuando vemos ahora el versículo 10 y 11 que nos presenta ahora este proverbio, nos preguntamos de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con el argumento hasta el momento de que Dios sustenta la creación? Ahora nos dice que Dios no se complace en la fuerza del caballo ni en la velocidad del que corre, pero que Dios se complace en los que esperan en Él. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, todo. Porque de la misma manera que Dios cuida de la creación, ¿cuánto más su pueblo? ¿Cuánto más, quiero decir, cuánto más nosotros no podemos pensar que primeramente ni necesitemos a Dios porque tengamos fuerza, ni tampoco podamos decir, no, Dios necesita de alguien, Dios necesita ayuda, como por ejemplo Sara y Abraham decían, Dios nos prometió un hijo, pero vamos a ayudarle porque Dios necesita ayuda para que salga el muchacho. No, Dios no necesita ayuda. Dios hace todo, desde las nubes hasta alimentar los cuervos. Todo. Pero si en alguien Dios se complace, si alguien es bendecido, es aquel que depende
y espera en Dios. Por lo tanto, hermano, la próxima vez que tú tengas la tentación, una aplicación, la próxima vez que tú tengas tentación de quejarte por la lluvia, acuérdate que hay una bestia comiendo en algún campo. O sea, es una broma, hermano. Pero ustedes entienden el punto. Dios controla todas las cosas. Dios lleva a cabo sus propósitos. Pero el punto aquí es que tú puedes alabar a Dios porque Dios tiene cuidado de ti. Y yo sé que vienen momentos en donde tú y yo pasamos por tiempos tristes. Yo estuve en un gran momento así, en donde tú estás pensando que Dios no se acuerda de ti. En donde Dios te hizo pasar la salsa del Guayacán, el Niágara en bicicleta, un gran problema en vano. Pero ¿acaso Dios se olvidará de ti? O sea, si Dios escucha a los cuervos clamando a Él, no escuchará Él tu oración. ¿No sabe Él que tú tienes necesidad de estas cosas? Claro que sí, porque tú vales mucho más que estos pajarillos. Nos recuerda esto a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que soy, y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, no dependas de la fuerza y la habilidad humana. Depende de Dios. Ahí está su complacencia. Ahí está la prosperidad. En depender y esperar en el Señor. Y hermanos, hasta el momento hemos visto ya dos razones para alabar a Dios. La primera fue de que Dios restaura a su pueblo, mirando hacia el futuro. Dios trayendo a los cautivos de vuelta a Jerusalén y edificando Jerusalén. Luego vimos cómo Dios sustenta a su pueblo. Porque el salmista no nos está hablando de que Dios se interesa en los animales porque se interesa. Él no está presentando eso con el propósito de ilustrarte a ti el cuidado que tiene también sobre ti. Pero ahora finalmente vemos cómo Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Y en esta sección vemos otra vez que el tema escatológico acerca del futuro, de los asuntos de los tiempos finales, ese tema regresa otra vez en el Salmo. La primera parte habíamos visto como los cautivos iban regresando, Dios iba edificando. Pero aquí ahora en esta tercera parte, ya nosotros vemos el pueblo establecido y estando establecido, Dios lo está haciendo prosperar. Dios los está preservando, pero los hace prosperar. Y por eso comienza diciendo, alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. Llama específicamente ahora a Israel. Los especifica y los especifica por las bendiciones que Él va a estar describiendo en los próximos versículos. Nos dice el versículo 13 y 14
que Él fortificó los muros o los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Da a tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor de trigo. ¿No nos suena esto un poquito a lo que vimos en Deuteronomio 30? Moisés había hablado de esto mismo, de que los traería, pondría paz en su territorio y que los haría multiplicar y que iba a estar proveyendo con mucha más abundancia de alimento. Vimos al principio ellos llegando, ahora aquí vemos ya establecido y Dios los está prosperando. Nos podemos imaginar este evento. Ya ellos estando en la tierra prometida de vuelta, Dios está fortaleciendo su defensa. O sea, ya este pueblo no va a estar allí otra vez indefenso a lo que los enemigos del pueblo quieran hacer. No, Dios mismo los está guardando y los hace invencibles ante sus enemigos. Por eso es que vemos esta idea de que los cerrojos están edificados o fortalecidos. Vayamos un momento a Isaías 60. Isaías 60, versículos 17 al 22. Isaías 60, 17 al 22. Y vamos a ver un poquito sobre esto que Dios está hablando. Ustedes recordarán, este capítulo comienza con el levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y de las naciones andando a la luz del pueblo. Versículo 17 dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, por madera bronce, en lugar de piedras hierro. Ustedes pueden ver ahí la idea de un metal, un material, y lo está cambiando por algo más fuerte, otro material y después lo cambia por algo más fuerte, después otro material y lo cambia por algo más fuerte. Y dice, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Apocalipsis, ya llegamos. Si usted ha leído Apocalipsis, va a ver que hay una conexión ahí de que en esa ciudad futura que el Señor va a traer, no va a haber sol ni luz. El Señor mismo será su luz. Podemos ver cómo todo esto está hablando de algo que todavía no ha acontecido, pero que está por acontecer y debemos nosotros tener esa misma expectativa y regocijo. Regresamos acá al Salmo 147. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, al final del día cómo Dios lleva a cabo todas estas cosas. Oigan, hermanos, perdonen. Me parece que no terminé de leer esa cita. Disculpen, se la termino de leer acá. Perdón. Versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. A tu pueblo, a todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Wow. Dios bendice a su pueblo. Y nos dice que Él va a estar haciendo estas cosas, los va a estar prosperando, bendiciendo en la tierra. Y si vamos... Y lo puede usted quizás leer luego, pero déjeme leer de Amós 13 al 15. Capítulo 9 del 13 al 15. Amós, capítulo 9 del 13 al 15, dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente.
y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, el Señor está hablando de esta gran bendición que Él va a estar haciendo sobre su pueblo. Versículo 15, dice que el Señor envía su palabra. Y lo que me llama mucho la atención de este versículo del 15 hasta el 17 en Salmo 147 es que como que nos presenta algo bien fácil. Dios envía su palabra, neva. Envía su palabra, sale escarcha, granizo, todo se congela. Envía su palabra de nuevo, se derrite y sale agua. Fácil. Dios con toda autoridad lo hace, nadie se lo opone, nadie contradice lo que Él designa. Todo lo hace con el poder de su palabra. Así mismo como Dios creó todo, lo creó todo con el poder de su palabra. Él manda y las cosas suceden. Todo sucede en obediencia, sin atraso. Asimismo Dios mandó juicio sobre Israel, pero también enviará a los cautivos de vuelta a su tierra cuando llegue el tiempo de cumplimiento. La palabra de Dios tiene poder para llevar a cabo todas las cosas que Dios ha prometido. Y luego el versículo 19, nosotros vemos que dice que este es el proverbio que habla de que Dios manifestó sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Pero no así con todas las demás naciones, porque ellos no conocieron sus juicios. Y claro, este proverbio al final nos hace otro contraste entre Israel, a quien Dios se reveló inicialmente, versus a todas las demás naciones. Pero Dios hizo esto no porque Israel fuera el pueblo más especial de todas las naciones, porque nos dice Deuteronomio 7, del 6 al 11, que ellos eran la nación más insignificante de entre toda la tierra. Por lo tanto, no había una razón por la cual Dios dijera, o sea, no había nada appealing, no había nada que llamara la atención de Israel. Ellos eran los más viles y menospreciados de toda la tierra. Pero a ellos Dios tuvo compasión y tuvo complacencia en escogerlos y trabajar a través de ellos. Y aquí nos muestra cuál es el propósito de Israel. El propósito de Israel es para que ellos sirvieran como un instrumento por el cual Dios se revelaría a todas las demás naciones. Y en esa bendición, tú y yo gozamos. Es la promesa que Dios le dio a Abraham cuando les dijo que en ti todas las familias de la tierra serían benditas. Ellos funcionan como un tipo de luz al cual todas las demás naciones conocen a Dios. Pero claro está, hoy están ellos en dureza de corazón, como nos dice Pablo en Romanos. Alguien quizás esté aquí hoy diciendo, ¿y qué me importa a mí Israel? A mí lo que me importa es Berea, North Hollywood, acá, quizás mi país. ¿Qué tiene que ver Israel conmigo? Qué bueno es lo que Dios vaya a hacer. Hermano, esto tiene que ver contigo. Tiene que ver todo contigo. Si tú lees, por ejemplo, de Romanos 8 al 11, y no tenemos tiempo para ir todo alrededor de lo que Pablo está diciendo allí, pero en esencia, para resumirte el argumento es el siguiente. Si Dios te ha salvado a ti por gracia, y tú hoy gozas de esta comunión con Cristo, tenemos un elefante en el cuarto. El elefante es el siguiente. Israel antes estaba en comunión con Dios y ya no lo está. Y la pregunta es, ¿o Dios es infiel con su pueblo y Dios, si se cansa, pues lo deja? ¿O si yo soy infiel a Dios, entonces Dios se va a olvidar de mí? O sea,
No estoy hablando de infiel en cuestión de una vida en desobediencia, en negación a Él. Sino estoy hablando de si yo hoy peco, entonces yo puedo perder mi salvación. Y Pablo está diciendo no, en ninguna manera. Dios no va a cambiar su promesa. Ese es su pueblo y Él va a llevar a cabo sus planes con ellos. Dios no se ha rendido con ellos. Es más, la razón por la cual ellos hoy están en dureza de corazón es para que tú y yo pudiéramos entrar y ser injertados en la vid. Y Pablo nos dice, si la rama silvestre pudo ser injertada en la vid original, ¿cuánto más poder tiene Dios para tomar de nuevo la rama original y ponerla también en la vid? O sea, la respuesta es claro. Si Dios deja de ser fiel con Israel, tú y yo no tenemos esperanza de que Dios tampoco será fiel con nosotros. Pero como Dios será fiel con su pueblo, tú y yo tenemos plena certeza de que somos de Cristo por siempre. De que somos de Cristo por siempre. Hermano, esto es una gran razón para alabar a Dios. Dios bendice a los suyos. Primero al revelarse a ellos, pero también al prosperarlos. Aquí hemos visto en este salmo estas tres razones por las cuales debemos adorar, alabar a Dios, mirando hacia el futuro, pero hoy llenándonos de expectativas. Y el salmo termina con un aleluya. ¿Con qué más vamos a terminar? Aleluya, alabado sea Dios, que hará y hace grandes cosas, que sustenta a su pueblo y que hace que su pueblo sea próspero en la tierra. Él nos ha prometido una vida eterna en abundancia con Él, gozosos. Y una vida eterna donde no habrá más guerra, no habrá más enfermedad, no habrá dolor, no habrá más llanto. Cada lágrima será enjugada. Estaremos en perfecta comunión con Él. ¿Quieres tú esta vida eterna? ¿Quieres tú estar allí hoy? Hermano, tenemos una gran esperanza, una gran expectativa. Solamente nos queda de esperar en Dios, que Él lleve a cabo sus propósitos. Pero hoy, gózate en Él. Hoy, regocíjate en esta gran esperanza. Hoy, canta. Prepara tus labios. Prepara tu alabanza para cuando llegue ese día nos podamos gozar juntos delante del Señor. Y podamos decir, wow, Señor, tú hiciste todo, fiel, ninguna de tus palabras faltaron. Hermano, hoy yo no sé cuál es tu problema, tu situación hoy. Dios sabe los míos y mi esposa. Pero somos bien tentados en dejar de ver estas cosas que Dios va a estar haciendo en el futuro porque estamos hoy pendientes al problema de hoy. El problema de hoy es que te falta dinero, tu automóvil se descompuso, tienes problemas de salud, quizás no tienes trabajo, tienes problemas familiares y eso no te permite ver hacia el frente. Yo te invito a que por favor saques de en medio de tu vista estas cosas temporales y mire hacia ese peso de gloria eterno que Dios está produciendo, que tiene para ti. Alaba a Dios. Hermanos, Dios habló por medio de Moisés y estas cosas exactamente serán cumplidas. Hoy alabemos a Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran misericordia. Y yo te pido, Dios, junto con mis hermanos, que hoy estamos abrumados por las cosas de este mundo. Y pecamos contra ti porque dejamos de ver quién eres tú hoy que estás obrando en medio de tu creación, llevando todo tu plan perfecto a plenitud. Dejamos de ver eso y dejamos de ver también la recompensa final que tenemos en Cristo Jesús. Yo te ruego, Dios, que por favor hoy nos refresque, hoy nos dé refrigerio. Que hoy por favor envíes tu palabra y nuestras cargas puedan ser quitadas, nuestro afán pueda ser quitado. Y que podamos poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos acordarnos que tú haces que todas las cosas cooperen para bien,
para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que no tenemos una heredad como la de los gentiles que se afanan por las cosas de este mundo y que viven sin esperanza y sin fe y sin Dios. Pero que nosotros tenemos un Dios grande que hace grandes cosas, un Dios infinito, un Dios presente, un Dios soberano. Y así yo te ruego, Dios, que como iglesia nos llenes de alabanza a ti. Quita la queja de nuestro corazón y llénanos de alabanza. Mientras tú contestas las peticiones de nuestro corazón. Así te lo rogamos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.